Ya sabe que está acercando Navidad, muchachos, y por eso nos está dando muchas recompensas. Hoy les traigo el sorteo de los miércoles, ¿ok? Que igual esto es como una ruletita, ya saben, siempre lo hacen simple y rápido, ¿ok? Hay mis baterías, ya. Bueno, gente, si no están registrados en Bybit, les dejaré acá abajo el link de registro, ya que en Bybit están regalando igual 20 USDT, ¿ok? Para los usuarios que se registren con un link de afiliado. Yo soy afiliado, así que les dejaré el link acá abajo para que ustedes aprovechen esta oportunidad, ¿ok? Donde 20 USDT son retirables. Siempre se preguntan, ¿son retirables cupones? Dicen la mayoría de los cupones, esto es retirable, gente. Ya con tu primer depósito de 100 USDT. Así que ve a aprovecharlo. Pero no es lo único. Pues también Mexi lo está haciendo, ¿ok? Se ganando 20 USDT. Igual el link te lo dejaré acá abajo. Ven, imagínense aprovechar 20 USDT en esto, más esto, 40. Listo. Ya está. Además de que están compitiendo. Ay, por Dios. Que miren, acá puedes ganar 35 USDT en esto también, en Mexi, ¿ok? Hice un video sobre esto, pues te lo dejaré acá arriba también, que también es retirable por si acaso. Listo, tienes que aprovechar estos eventos porque son solo este noviembre. Todos están compitiendo este noviembre. Supongo que es por Navidad. Quién sabe, ¿ok? Pero vamos a volver a nuestro video, gente. No olvides registrarte en todo. ¿Ya? Bueno, este link también te lo dejaré acá abajo para que vayas directo a este evento después de tu registro. ¿Ok? Primero tienes que registrar aquí, ¿ya? Y ya has registrado. Ahora dice consigue boletos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo conseguir boletos, pero como pueden ver acá, hay gente ganando 0.2 hype, 5 USDT, 0.7 hype, 0.44 hype, etcétera. A ver, el siguiente que caiga, vamos a ver cuánto dinero vale. 0.7 hype, ¿cuánto es? Bueno, un hype vale 39 dólares, ya casi 40. Pero vamos a ver cuánto ganó ese amigo con 0.7 hype, 27 dólares. Listo, imagínate aprovechar el evento de Bybit 20, más el de Mexi 40, más este 60, no, 70 dólares, ¿ok? Y si haces el evento de Mexi también del video que hice, pues ya hasta 100 dólares puedes llegar, así de fácil y gratis, solo depositando el exchange y listo, ¿ok? Pero bueno, gente, entonces, ¿cómo vamos a conseguir boletos para el sorteo? Ahorita yo tengo 0 oportunidades, pues hay varias formas. Que también la primera, que no me aparece, ¿qué ha pasado? Mm, ya, ya gente, Bybit me ha troleado a mí. ¿Por qué? Porque he visto acá que igual con un depósito de 100 dólares te ganaba 5 USDT. Tal vez es porque soy antiguo yo, pero si tú igual te has registrado de 100, seguramente esos 5 USDT va a estar aquí. ¿Ok? Así que igual va a ser 5 USDT gratis. Por eso acá les aparecía esos datos 5 USDT, 5 USDT, porque han realizado su depósito de 100 dólares. ¿Ok? Pero a mí no me aparece, gente. Tal vez sea porque soy antiguo. Pero bueno, hay muchas formas más
A ver, ya volvimos. Se ha apagado la PC. Pero bueno, la primera oportunidad es haciendo trading. Siempre, mayormente es haciendo trading, gente. ¿Ok? Para conseguir oportunidades. Así que si eres trader, pues esto te lo haces fácilmente. Pero gente, si eres trader, también vete a Mexi. Yo sé lo que te digo. Así que ve a registrarte acá abajo, ya sabes. Ya, pero bueno, primero sería haciendo trading en estos tres pares, en cualquiera de los tres. En derivados, mayor a $5,000. Solo ustedes ponen acá en ir y les va a llevar directo. ¿Ok? Por si acaso, gente, advertencia, si son nuevitos, pues intenten no hacer esto. ¿Ya? Porque es para un poco más experimentados. ¿Por qué? Porque es el mercado más volátil. Pero acá tú vas a hacer un breve tutorial. No, yo no lo voy a hacer, pero un pequeño tutorial. Por ejemplo, a ver, el precio es de $141 cada uno. Ojito con este SEC, gente, ha subido mucho. ¿Ya? Em, bueno, gente, acá el apalancamiento, vamos a ver hasta cuánto, hasta 25 lo puedes hacer, ¿ok? Es, por ejemplo, si tú haces un apalancamiento, una inversión de $1, apalancas por 25, pues vas a estar haciendo una inversión de $25, ¿me entiendes? Ok, así que depende a eso, puedes estar guiándote. Ya, por ejemplo, si tienes $100, apalancas por 25, ¿cuánto es, saber? 2.500. Entonces vas a tener que hacer como dos trades de $100 apalancado a 25, ¿ya? Pero gente, tengan cuidado, ya les dije, si es lo rápido, si hacen esto. Ya, por ejemplo, acá la cantidad yo no tengo nada, ¿no? Ahorita. Acá, por ejemplo, yo digamos que en USDT voy a poner ¿cuánto? 100, ¿eh? Ya, 100. Entonces, bueno, no tengo nada, así que no me va a aparecer nada. Pero esos 100 y puedes poner en corta o en larga, ¿ya? Y acá lo tienes que cesar todo. Ya, claro, te va a aparecer cesar orden y ahí lo haces, ¿ok? Y eso es básicamente en todos estos. Bueno, en este y en Spot. En Spot es más seguro que lo hagan. Ya si eres nuevo, pues tú hazlo en Spot. No lo hagas en futuros. En este que dice en Spot, hazlo. Ya es casi lo mismo eso. Bueno, lo mismo digo en la... Bueno, no es lo mismo. Bueno, estamos acá en Spot, pues acá tú compras y lo vendes rápido igual. ¿Ya? Solo te va a consumir un poquito de comisión. Ya, yo no tengo nada de saldo, miren cuánto saldo tengo. Pero igual, ya saben, acá ponen el precio. ¿Qué me parece así? Ya, a ver, digamos 100. Ahí ya. Ven, acá. Aquí no puedes apalancar por si acaso. Digamos que tienes $500. Ya compras, se te va a comprar y luego lo vendes. Y luego lo compras y luego lo vendes. ¿Por qué digo esto? Porque así se acumulan los $2,000, ¿ya? Porque es $2,000 de volumen. ¿Ok? Así que pueden hacerlo esto. Ya, pero también háganlo en el mercado. Ya no hagan el límite, hagan en el mercado. Ahí solamente ya hacen la compra. Pero si quieren un tutorial de esto, pues díganme en los comentarios que se los daré, ¿ok? Y lo mismo en Spot, pero con $10,000. Staking in ahorros fijos también lo puedes hacer de $100, te dan una oportunidad. Esto no te dice en qué, así que supongo que lo puedes hacer en lo que hay acá, ¿ok? Pues puedes invertir en cualquiera de estos. Ahorro fijo, dice aquí por el caso. En USDT lo puedes hacer para que no suba ni baje tanto tu capital, ¿ok? Pero bueno, gente, miren eso también es exclusivo para LATAM. Esto creo que es fijo.
¿Cómo que no? Gente, yo soy de LATAM, no sé por qué me aparece esto, pero luego vamos a verlo, ¿ok? Ya, en flexible es por si acaso cuando tú cualquier dato puedes retirar, pero te dan menos ganancias. En fijo es cuando te dan unos 10 días, tienen que estar bloqueados sí o sí. Y ahí recién vas a poder retirar después de esos 10 días todo tu dinero, ¿ok? Por ejemplo, este es flexible, acá te lo bloquea por 3 días, este sería fijo, este sería fijo, así que eso también puedes hacerlo, ¿ok? Primero lo haces en spot, luego ahorras y listo. Esto como último, ¿no? Y listo, ya vas a tener una oportunidad también. Oh, tienes 2 días por si acaso, gente. Ya, pero se va a ir actualizando todo esto. Ya, porque quedan. Es hasta el. Ah, no, es hasta el 11 del 11, así que tienes 3 días. Perdón, pensé que eres el 30, pero ya. Em, eso, ok. Luego, esto también, si eres nuevo, no lo hagas. No vamos a hablar de esto. Esto en copy trading es lo más fácil que puedes hacer, pero también es arriesgado, ¿no? Tienes que saber a quién copiar el trade. Pide préstamo, pues eso lo puedes hacer también, pero bueno, esto puede ser para que aprendas cómo se hace, ¿no? Es también sencillo, gente. Esto, tus criptos dejas ¿cómo le puedo decir? Como garantía. Por ejemplo, tienes $200. Dejas tus $200, te dan 170. Algo así, ¿me entienden? Ya, y pues convertir $200 no lo puedes hacer si tienes más de $100 en tu cuenta. De USDT a USDC lo puedes convertir normalmente, ¿ya? Y tu primera compra con descuento también, ¿ok? Acá, por ejemplo, puede ser USDT a USDC, creo que se puede USDC, sí. USDC, ¿ve? Luego de USDC a USDT ya tiene una oportunidad. Listo, esos son los más sencillitos, ¿ok? Ahí ya vas a tener como unas 5 oportunidades que tienes hasta ahorita. Ya, acá también puedes comprar con descuento, Mint, un descuento de 6.86%. ¿Ya? Pero pues también tengan cuidado en esto. Y listo, gente, eso sería todo por el video de hoy. Ya tienes acá como 5 oportunidades. No olvides darle like y suscribirse para muchos videos más. Adiós.